El cerebro se puede definir como un órgano complejo ubicado dentro del cráneo que gestiona la actividad del sistema nervioso. Por lo general, sabemos que regula las distintas acciones del organismo, así como nuestras emociones, razonamientos, recuerdos y demás. ¿El cerebro es un músculo? A pesar que coloquialmente se diga que el cerebro se debe entrenar y ejercitarlo como un músculo para evitar que se atrofie, en realidad debemos saber que no es un músculo. El cerebro es un órgano impredecible. El cerebro es un órgano muy complejo que pesa alrededor de 1,5 kilogramos. El cerebro está conformado por un 78% de agua, un 10% de grasa y un 8% de proteína. Se supone que solo el 2% del peso corporal, pero utiliza la misma cantidad de energía que el músculo esquelético en reposo. El cerebro forma parte del sistema nervioso central y se incluye dentro de una región anatómica llamada encéfalo. Entre las partes del cerebro está el cráneo y tres membranas llamadas meninges con un líquido cefalorraquídeo que permiten al cerebro mantenerse protegido de golpes en sus cuatro lóbulos. Lóbulo frontal, ubicado detrás de la frente, se encarga de gran parte del pensamiento complejo, imaginación, planificación y comportamiento. El lóbulo parietal, localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, alberga la corteza sensitiva, procesa mensajes relacionados con el tacto, gusto, temperatura y la corteza motora, que controla el movimiento. El lóbulo temporal, situada detrás de cada sien, alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y las emociones. El lóbulo occipital está en la parte posterior de la cabeza que controla la corteza visual, que procesa lo que vemos. La anatomía del cerebro humano es como la corteza cerebral, los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y el tronco encefálico. El bulbo raquídeo controla actos reflejos, funciones que en el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la deglución, la digestión y el parpadeo. Hipófisis, glándula pituitaria, se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales. Junto con el hipotálamo, conecta los órganos relacionados con las hormonas u órganos endocrinos, glándulas mamarias o ovarios suprarrenales, tiroides o testículos. La membrana espinal, parte del sistema nervioso central que inicia en el área inferior del cerebro y se extiende a lo largo de la columna vertebral, conecta el cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Sus tejidos son nervios que miden aproximadamente 45 centímetros de largo, 2 centímetros de grosor, formando el sistema nervioso periférico. Funciones del cerebro. Como parte fundamental del encéfalo y del sistema nervioso central, las funciones del cerebro podrían resumirse en que controlan y regulan la mayoría de las funciones del cuerpo y de la mente. Este se encarga de las funciones vitales como ser el respirar o regular el impulso cardíaco, pasando por el sueño, el hambre o la sed, hasta las funciones superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, el control de las emociones y la conducta. Todo lo que sucede en nuestras vidas, en la vigilia y en el sueño, ya sea respirar o tragar, mirar, escuchar, tocar o degustar algo, leer, escribir, cantar o bailar, pensar en silencio o hablar de nuestros pensamientos, amar u odiar, caminar o correr, planificar o actuar espontáneamente, imaginar o crear, todo esto es regulado por nuestro encéfalo, ya que controla las funciones cognitivas superiores como ser la memoria, el aprendizaje y lo que es la percepción. Los lóbulos. Los lóbulos del cerebro son unas zonas anatómicas que componen a cada hemisferio cerebral y que se encargan de controlar y coordinar a la memoria de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. ¿Dónde se encuentran los lóbulos cerebrales? Se localizan en la cavidad craneal y cada lóbulo ocupa un espacio específico de la cabeza.
por lo que según la anatomía se conocen como diferentes nombres, que separan los lóbulos cerebrales. Todas esas regiones del cerebro se separan por unos canales que se denominan surcos o cisuras, de las cuales destacan la cisura de Silvio y la de Rolando. ¿Cómo funcionan los lóbulos cerebrales? Los lóbulos funcionan gracias a que se subdividen en otras porciones llamadas corteza cerebral y a las neuronas que poseen cada uno de ellos. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital. Frontal. En él se procesa el pensamiento consciente. De alguna manera es aquí donde resuelven los problemas y está relacionado con la personalidad y el comportamiento. Parietal. Se encarga de la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor, así como del control de los movimientos voluntarios. Temporal. Se encarga de la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y relacionados con la memoria. También se asocia al lenguaje y a la comunicación. Occipital. Se relacionan con los estímulos visuales del cerebro. Al funcionar como el centro integrado de todos los estímulos, el cerebro debe contar con diferentes partes que lo ayudan a cumplir todas sus funciones. Dentro de las principales estructuras del cerebro destacan las siguientes. Corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es la capa más externa del cerebro, la cual está llena de pliegues y es la que se divide en hemisferios y lóbulos propiamente dicho. Sistema límbico. Se trata de una de las partes más antiguas del cerebro y poseen límites difusos. El tamalón. Esta estructura es el primer centro integrado. El cerebro se encarga de interpretar todos los estímulos externos captados por los órganos de los sentidos antes de enviarlos a estructuras cerebrales superiores. El hipocampo es una estructura antigua ubicada en el lóbulo temporal, por lo que se relaciona con la memoria y el aprendizaje. Unos objetos sobre la corteza cerebral. Identificar los detalles anatómicos y sitios de referencias de la superficie del encéfalo. Disecar el encéfalo y realizar los cortes anatómicos sagittales y coronales. Reconocer las estructuras encefálicas básicas en cada nivel del corte.